A partir de este momento, sean bienvenidos. Hablemos de Vos. Con Mauricio Monzón. Cuarta temporada. Donde tus historias y vos son protagonistas. Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Hablemos de Vos. Y hoy salimos al aire libre porque estamos próximos a vivir los 147 aniversarios de nuestra ciudad, de mi ciudad, que es Resistencia. Y si tenemos que hablar de Resistencia, vamos a hablar con él, que es palabra mayor y palabra autorizada para hablar. Señores, lo tenemos al señor Rolly Beberaggi. Rolly, querido, bienvenido a Hablemos de Vos. Bienvenido, muchas gracias por invitarme, Mauricio, y bueno, hablar de Resistencia para mí es hablar de mi casa. Pero vamos a contarle a la gente primero, mirando la cámara, ¿quién es Rolly Beberaggi? Rolly Pérez Beberaggi, mejor dicho, porque si no mi viejo se ofendería si no digo Pérez. Yo soy escritor, soy cronista, escribo para el Diario Norte y tengo 9 libros editados. Bueno, el 9º lo vamos a presentar ahora en la Feria del Libro, y la temática fundamental de la mayoría de mis libros es la ciudad de Resistencia, la historia de la ciudad de Resistencia. ¿Qué te llevó a eso, Rolly? A querer hablar, a querer contar un poco. Es una historia un poquito larga, pero mi vieja escribió El Consultor Chaqueño, Adela María Beberaggi de Pérez, y es una autora. Y yo hacía radio con un amigo que ya no está, Taqui Sánchez. Hacíamos un programa de radio que justamente este año cumplimos 20 años, que se llamaba La Noche de los Grandes. Y ahí leíamos poemas de amor. Y entre los poemas, dice yo, si escriben los otros, yo también puedo escribir. Y empecé a escribir poemas de amor, y mi primer libro es de poemas de amor. ¿Y te acordás cuál fue el primer poema que escribiste o no? No, pero el libro te digo, 20 poemas de amor y 2 recuerdos, parafraseando un poco a Neruda. Y bueno, ahí me dijo Miguel Morfín un día, deja de escribir pavadas y escribir sobre lo que sabés que es Resistencia. Y mi primer libro sobre Resistencia se llama Mi Gran Resistencia. Y fue publicado allá en el 2007, 2008 más o menos, y después fue otra vez editado nuevamente porque se agotó, y es un libro que cuenta mi vivencia en Resistencia en los años 60, 70 y 80. Y si tendríamos que hablar de esa época, de Rolly de niño, ¿qué te acordás? Esta plaza, fundamentalmente, porque nosotros veníamos a la plaza a jugar y al esparcimiento, y los domingos veníamos a escuchar la banda que hacía todos los domingos, hacía su concierto en la pérgola, y bueno, veníamos a escuchar la banda. ¿Eso lo hacía acompañada de quién? De mis viejos, o mis hermanos, o amigos, de más grandes amigos, y la verdad que fue La Retreta, se llamaba ahí. Fue una, no sé, me parece que debería seguir tocando los domingos la banda en la plaza municipal porque era emblemático. Rolly, si tenemos que hablar de esa Resistencia que vos conocías, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene y te trae una nostalgia? Todo. Bueno, la plaza, el club de regatas, el Parque 2 de Febrero, el balneario municipal que estaba ahí donde hoy es el Domo del Centenario, el aeropuerto, el aeroclub que estaba al frente de la universidad, tantas cosas. Convengamos que era otra Resistencia. Yo cuando en los años 60 éramos 80, 100.000 habitantes, hoy somos 500.000. Es exponencial como creció esta ciudad. Y las placitas, las 4 plazas, la 12 de octubre, la Belgrano, la Plaza España, la 9 de julio, todos eran lugares de esparcimiento nuestros, porque no es que tenía la canchita de fútbol que estaban dentro de la ciudad, la canchita de fútbol
de barrio, diría yo, pero estaban en el centro de Resistencia. Yo muchas veces cuando hablaba con Fabriciano Gómez, me decía y me contaba que cuando él empezó a pensar en hacer las esculturas a cielo abierto acá desde la plaza, la gente lo trataba de loco. ¿Vos qué te acordás de esa época? ¿Era así? En realidad, Fabriciano es un producto de los dos hermanos Boglietti del Fogón de los Arrieros. El Fogón de los Arrieros, el que empieza a colocar las esculturas en la ciudad, y el que toma la posta es Fabriciano. Con muy buen criterio, hizo una obra maravillosa, Fabriciano. Y sí, no le recuerdo que fuera que tanto pudo haber sido criticado, ¿no? Quizá él lo sintió y yo no. Ya, sí. Pero Capaz que él lo vivió de otra forma. Capaz él lo vivió de otra forma. Y la verdad que es tan lindo lo de la escultura que nosotros vemos que no se dañan casi las esculturas. Y por algo es. Porque la gente tomó conciencia de las bienales, de la cultura, de la escultura, y la ven como la hacen. Y va todo Resistencia va a ver cómo se hace una escultura. Y después no la quiere dañar. Totalmente. ¿Te tocó viajar por el mundo? No. ¿No? No. ¿Pero te tocó viajar a otros lados? En América sí. Y si comparamos a otras ciudades, ¿qué es lo más lindo que tiene Resistencia para vos? No, la escultura. Italia no fui nunca y dicen que Italia tiene mucho de Italia eso. Y él trae la idea de Italia, Fabriciano trae la idea de Italia de poner la escultura en la calle. No estamos porque sí ubicados y sentados en esta parte. Resistencia, contame cómo y quiénes la colocaron a esta Resistencia que tenemos detrás. Bueno, estas letras estaban colocadas donde están ahora las letras también de Resistencia, en el Parque 2 de Febrero, y las colocó Carlitos Loz. Y bueno, él las tenía guardadas. Y un día me dice, te las doy, te las regalo, vamos a ponerla en la entrada de Resistencia. No, le digo, vamos a ponerla en la plaza. Bueno, nos ayudó mucho Carlito Alave, con él hicimos juntos la Fundación Resistenciana, yo soy el presidente, y pusimos las letras acá, en un lugar emblemático de la ciudad, y enfrente de la loba romana, donde está el significado de Resistencia. ¿Qué significa la loba? Y la loba romana tiene ya más de 100 años y la pusieron los italianos, la sociedad italiana y todos a quienes la componían. Y ahí están los nombres de todos los que llegaron en el primer contingente a Resistencia. Y significa nuestro lazo con Italia. Rolly, te gusta mucho escribir y contar historias y te veo muy activo siempre por las redes sociales. ¿Cómo te llevas con las redes hoy por hoy? Bien. ¿Te costó mucho ayornarte o no a lo nuevo? No. Una época estuve peleado con la computadora allá por el 2000, por ahí estuve peleado, pero más que todo porque pensaba que me quitaba tiempo. Y no es eso. Lo que sí yo no manejo, y ya creo que no voy a manejar, es Twitter. Pero porque es muy agresivo el Twitter. Entonces cualquiera te dice cualquier cosa y no estoy de acuerdo con eso. ¿Vos te diste cuenta lo que causa cuando vos subís una foto? Sí. En los comentarios, en todo, y cómo decidía la gente. Bueno, esa es la idea. La idea de la Fundación Resistenciana que nosotros la armamos allá por 2013 es tener identidad de resistencia. Nosotros muy poca identidad tenemos. Y como comparando con Corrientes, por ejemplo, que tiene mucha identidad, el correntino se siente identificado. Bueno, trayendo a la memoria todas estas cosas, la loba, la plaza, las letras, los relojes los pusimos nosotros también, los 9 relojes que hay en la ciudad. Y es porque esos relojes estuvieron allá por la década del 30. Entonces,
¿En qué año se recuperan poner los relojes? ¿Y cómo surge esto de poner los relojes? Y justamente yo leyendo, desaparecieron los relojes de la ciudad. Estos son lógicamente que son nuevos y Claro. pero con la fisonomía de aquellos y bueno, era justamente dar identidad que muchos se quejan que no andan, qué sé yo, los relojes por ahí, pero la hora la tener en el celular, en el reloj, todos lados, no es tan importante, lógicamente que deberían andar todos bien, pero bueno, no es cuestión nuestra, es cuestión de la municipalidad. Rolly, estamos próximos a vivir estos 147 años de resistencia. ¿Cómo te tiene a vos eso en lo personal, para vos? Y bueno, para mí todos los años es una renovación. O sea, es un vivir de nuevo, es hablar de estos temas. Me invitan a los programas, me invitan y es la verdad que una historia muy linda, la Resistencia y cómo se armó Resistencia y cómo el porqué de Resistencia y ¿Por qué renovar? dice la fecha. Porque ¿Por qué resistencia? ¿por qué se llama? Sí. Bueno, se llama antes que vengan los italianos. Hubo dos agrimensores que son los que diagramaron la ciudad. Así tal cual es hoy. Así tal cual la diagramaron ellos. Foster y Sintran se llamaban. Y la hicieron en el año 1875. En el 76 ellos vivían en la casa del coronel Ávalo, antes que exista Resistencia. Y ahí hicieron, coronel Ávalo vivía en el Triángulo, allá en la 25 de mayo. 25 de mayo. Y hubo un ataque del capitán Leoncito, de los indios Vilela, y estuvieron una semana atacándolo al coronel Ávalo y a los que vivían ahí, y vinieron defensa, no sé cómo lo llamaron, a los de Corriente, a la defensa de Corriente, y vino el ejército y más o menos pudieron aplacar. Dicen algunos historiadores que Leoncito murió ahí y otros dicen que no murió en el ataque ese, y ese ataque se llamó la Resistencia, por eso es el nombre de Resistencia. Se llamaba Colonia Resistencia. ¿Te escriben de otras partes del interior o algunos lugares para que cuentes también de ellos? Del mundo me escriben pues yo tengo en el Face tengo uno de los grupos resistencianos en Argentina y en el mundo. Y hay muchos resistencianos que no están en otras provincias que añoran la ciudad de Resistencia. ¿Y algún lugar emblemático que vos te acuerdes y digas, cómo me gustaría que esté de vuelta a este lugar? ¿Sos de los buenos cafés también? De los paques. Nápoli, por ejemplo. A ese no me acuerdo, no, ese no lo conocí. Yo sabes cuál me acuerdo mucho, el que estaba frente al Quebón, que era Nino Café. Que los jueves se hacía pachanga, se hacía baile. Y era un bar temático porque se podía leer y muy cultural, ¿verdad? Exactamente. La Estrella, el bar La Estrella. El bar Las Estrellas. El bar La Estrella, que era un bar emblemático acá de Resistencia, donde se juntaban los políticos y de todo tipo, y unas discusiones y peleas. ¿Cómo se podía discutir en esa época? Hoy no podés discutir. Y la verdad que era un lugar así emblemático. Decían que si vos no conocías la Plaza de Resistencia, no conocías al Perro Fernando y no conocías el Bar La Estrella, no conocías Resistencia. Y también decían que si el forastero que llegaba a Resistencia y se cruzaban diagonal a la plaza no se iba más. Mira, Esa era una cosa que se decía en su... ¿seguirá pasando? No sé, pero Resistencia, yo fui viajante de comercio muchos años y conozco todo el país, o la mayoría del país. Y no hay una ciudad que sea tan amigable como la ciudad de Resistencia. Cualquier paracaidista acá cae bien y a los 2 días ya tiene amigos en la ciudad y ya no se va más tampoco. Y ya no se va más, Y ya tal no cual. se va más tampoco. Resistencia
fundamentalmente está compuesta por gente de afuera, no por nacidos acá. Y yo digo que el resistenciano es el que quiere la ciudad, no el que nace en la ciudad. Yo nací, tuve la suerte de nacer, pero el resistenciano es el que quiere la ciudad. ¿Qué te queda pendiente, Rolly, en esta vida? No te voy a decir mucho que... ¿Alguna que puedas decir? Conocer a alguna mujer, mamá. ¿Alguna historia de amor para contar? Estás próximo a largar también tu libro, que va a ser en la Feria del Libro. Cuando era el libro, que se llama Tu Resistencia, Mi Resistencia. Son 24 historias de resistencia. Y ahí tenemos, mira. Ahí está. De fondo, mira lo que es resistencia. Y bueno, ¿qué me queda? Seguir hablando de mi ciudad y seguir escribiendo libros. Tengo varios libros por escribir. ¿Algún personaje pintoresco como Carlitos que te pedía un café? Un cigarrillo. La educación que tenía era impresionante. Pero hubo uno, Mario Nestoró, que era un gran escritor, escribió muchas poesías y era alcohólico, pobrecito, y de Las Breñas, pero vivió acá en Resistencia, y un personaje muy querible, el perro Fernando. Yo hice un libro del perro Fernando. El que lo cuidaba, el perro Fernando Ortiz, que era cantante y letrista de... lo cuidaba al principio, después fue el perro de la ciudad. Claro, totalmente. Tiquirí Museta, era el loco Emilio que vivía en la Laguna Argüello, y era un flaco, alto, como 2 metros medía, y nosotros le decíamos Tiquirí Museta y nos corría. Él soldaba aluminio, cuando nadie soldaba aluminio, él soldaba aluminio. Y andaba como un ojalatero con todas las ollas y cosas encima. Bueno, hay tanto. No sé que ahora no hay esos personajes. No hay esos personajes. No hay ese tipo de personajes, no existen ahora, o no los veo, por lo menos no me doy cuenta. Pero muchos personajes. Muchos dejaron de estar. Sí. Rolly, sos del buen vino, eso lo sé. Sí. El café sí. No, café es mi locura. Esa es tu debilidad. Esa es mi debilidad. Ir al café. Por supuesto. Ir al café. Rolly. Al bar que nos hablamos, La Biela, que tiene más de 50 años. Y La Biela, el Sanem. El Sanem también, más de 50 clásico años. San José. O sea, de San José. Y vos sabés que ayer venía pensando del San José, y decía, nunca escribí la historia de San José, y bueno, pero fui muy... Y se queda pendiente. Ese me queda pendiente. Rolly, te agradezco de todo corazón que nos hayas contado la historia de Resistencia, que nos hayas abierto las puertas de tu corazón, te sinceres y nos cuentes un poquito de lo que fue tu experiencia de estar acá en Resistencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme y poder contar un poco mi historia en esta ciudad. Si tuviéramos que dejarle un mensaje a todos los resistencianos mirando a esa cámara, ¿cuál sería? Y que amen la ciudad, porque voy a hacer un poquito largo porque todos dicen que no tenemos nada. Y primero y principal tenemos esta plaza que no existe en otro lugar del país. Tenemos el Río Negro, lamentablemente maltratado, ningún gobierno le dio pelota, hablando mal y pronto, al Río Negro, pero por ahí entraron los inmigrantes italianos. Los árboles que tenemos, no existe en otro lugar los árboles que tenemos. Las esculturas, no existe otra ciudad en la Argentina que tenga la cantidad de esculturas, que hay casi 1000 esculturas en la calle como tenemos nosotros. Y la cultura pública que tenemos nosotros, no solo la escultura, sino la pintura, el coro polifónico, la banda municipal, que el sábado cumple años. Y entonces hay que querer un poco más la ciudad. Y quiero agradecer, por supuesto, a todos los canales que transmiten nuestro programa. Y antes de despedirnos, le voy a entregar 2 regalos al querido Rolly. Un mate, ¿sí? Para que ahí lo tengas con tus hijos. Y por supuesto también, si hay mate, hay yuyitos. Unos ricos yuyitos para el mate, ¿sí? Muchísimas gracias, y
seguramente el mate va a ir para mi hijo, que es gran tomador. Ahí que nos suba una historia mientras está tomando unos matecitos y se acuerda de nosotros. Exacto. Gracias, Rolly, y gracias a ustedes por acompañarnos. Felices 147 años, querida Resistencia. Apresto, zapatos exclusivos. Pueyrredón 240 Resistencia. Apresto. Babani, más de 200 modelos en mates. Avenida Hernandarias 1945, Avenida Castelli 1180. Babani, tienda de mates. Venditas, Obligado 56, Güemes 355, Resistencia. Venditas, Mancebo Grav, Medicina Estética, Monteagudo 589, Resistencia. Rivadavia 1391, Formosa. Mancebo Grav, Medicina Estética. Martino, joyería, accesorios masculinos. martinomenstile.com. Mi Mate con Yuyos, productos naturales, yuyos e hierbas. Avenida Marconi 1725, Resistencia. Mi Mate con Yuyos. Papelar, librería e impresiones. French 256, Juan Domingo Perón 271, Resistencia. Papelar. Espacio, salud y estética. Salta 364, Resistencia. Espacio. Piseto, Avenida 9 de Julio 2775, Resistencia. Piseto. Sonríe, Dental Group, Echeverría 121, Resistencia. Sonríe, Dental Group. Banistela Distribuidora, Avenida 9 de Julio 402 y Avenida 9 de Julio 4265. Banistela Distribuidora. Óptica Verte Mejor, Juan B. Justo 198, Resistencia. Óptica Verte Mejor.